estrategia y comienza a comprar drogas para financiar de manera, por supuesto, ilegal esa lucha anticomunista en Centroamérica. Y ahí aparece, no es tampoco un chisme, hay unas fotografías que claramente muestran a mi padre con su socio, alias el mexicano, Gonzalo Rodríguez Gacha, Federico Gon del Ministerio de Justicia, creo, del gobierno sandinista, y soldados nicaragüenses subiendo 600 kilos de droga a un avión que había sido propiedad de la CIA, pero que mi padre se lo había comprado a la CIA. Con lo cual la cámara la instaló, la cámara oculta, la instala la CIA. Barry Seal, que era agente de la CIA y venía siendo piloto, de hecho el preferido de mi padre, desde años atrás, y venían trabajando juntos, toma esas fotografías, que es la única evidencia seria sobre las actividades de mi padre como narcotraficante. Te encontraste con el hijo, ¿no? Me encontré con Aaron Seal en México el año pasado, en virtud de, previo a escribir este libro. Le muestro el capítulo que venía escribiendo sobre su padre y lo someto a su consideración si yo estaba equivocado o no en lo que afirmaba sobre su papá, y me dice que nunca había leído algo tan certero sobre lo que para él también significaba su padre, con lo cual, aparte que hablo no solamente de su papá, sino de nuestra historia personal como hijos, que para mí es más importante porque habla de reconciliación. Este libro no solamente habla de los aliados de mi padre y de la corrupción internacional al más alto nivel, porque aparecen nombres como los de George Bush padre, quien era para entonces el jefe de la CIA, y después termina siendo el vicepresidente en la administración Reagan, cuya tarea principal era la lucha contra las drogas en el mundo. Fíjate qué paradoja, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas sobre la historia de mi padre que no se saben y yo no las he publicado. ¿Tuviste alguna repercusión con respecto a todo esto que revelaste? Pues es muy fuerte todo lo que contás en tu libro. Es fuerte porque evidentemente muestra otra cara de la moneda, y yo quiero aclarar algo. Nunca lo he hecho con ánimos de venganza, simplemente tengo que mostrar todas las caras de la moneda, porque si no, mi padre es el exclusivo culpable y responsable de todas sus acciones, y de eso no pretendo actuar como su abogado ni eximirlo de esas responsabilidades. Pero está muy claro que ningún narcotraficante en el planeta puede llegar a ostentar semejante poder económico y militar si es que no hay agencias internacionales, en este caso la CIA o la DEA, aliados con él en algún punto. Por supuesto, vos no tenés visa de Estados Unidos, te la negaron en aquel momento cuando con tu familia... Y la publicación de este nuevo libro es mi renuncia definitiva a la pretensión de la visa. Seguramente, ¿no? ¿Cómo fue ese rebote? Ahora vamos a ver, Silvia, cuando vos lo entrevistaste, qué interesante, ¿no? Vos le dijiste recién nos conocemos. 24 años hace. Hace 24 años, todavía en ese momento no se habían ido de Colombia. No, de hecho habíamos concedido esa entrevista en virtud de pedirle al mundo ayuda para ver si nos recibían, ¿no? En cada país concedíamos alguna entrevista para solicitar asilo, pero evidentemente... Vamos a verla, tenemos el tape para verlo, avísame cuando lo podamos ver, cuando tengas cargado. Al primer país al que tratan de ir es a Estados Unidos. Sí, y nos quitan la visa, la policía nos hace una requisa exageradamente larga para que perdimos el avión y la visa unas horas después. ¿Y cuando dan esta entrevista ya habían intentado en otros países también? Cuando esta entrevista ya habíamos intentado en todas las delegaciones diplomáticas en Bogotá, e incluso habíamos pedido al Vaticano de las Naciones Unidas y a la Cruz Roja Internacional alguna ayuda, y obviamente no querían saber de nosotros. Vamos a ver la entrevista y luego vamos a hablar de cómo llegaron a la Argentina. Adelante, Silvia Fernández Barrio, hace 24 años, ¿no? Entrevistando, ahora me contás, Silvia, también el contexto en el que te viste, me imagino que habrá sido un contexto bastante particular. Vemos el tape. Mujeriego, y tuvo muchas oportunidades, obviamente porque pues era un hombre que tenía un poder económico importante y... Entonces alguna vez se hubiera enojado, compadre. Muchísimas veces, pero para él siempre fue más importante su hogar por encima de todas las mujeres del mundo. ¿No se acuerda la primera vez que tuvo que separarse de Pablo por esto? Es decir, que Pablo dijo, por seguridad, nos tenemos que separar. O sea, sí, estuvimos en Panamá en el año 84 y desde ese momento pues empezamos a separarnos de esa manera. Una parte que poca gente conoce es que él tenía un proyecto de regalarle 5.000 casas a la gente pobre, a la gente humilde, de las cuales 1.000 se alcanzaron a construir, y pues la mamá de él, mi abuela Hermilda, continuó esa labor
ha construido por lo menos unas 25 o 30 casas, de las cuales todas han pasado a manos de los pobres sin costo alguno. Entonces creo que él era una persona buena que fue acorralada por las diferentes circunstancias, por el destino. Yo creo que él también siempre buscó la paz y la tranquilidad y pensamos que íbamos a vivir en un hogar muy normal. El destino y las circunstancias van ubicando a las personas y a nosotros nos ubicó en esto. ¿Qué esperaba Pablo del futuro de sus hijos ante la situación que tenían? Pues él sabía que la situación era demasiado compleja, pero tenía mucha fe y pensaba de que las cosas se iban a ir aclarando. ¿Qué necesidad tenías también, ¿no?, de contar las cosas buenas que sentías que había hecho tu papá, eso de contar, ¿no?, de las viviendas para los pobres y todo? Me imagino tu contradicción interna, ¿no? Bueno, era un momento en el que estábamos rodeados, todo el mundo nos quería muertos, teníamos todavía el olor a Pablo Escobar y evidentemente había una orden de exterminar a cualquier persona que tuviera la más mínima relación con él, y por supuesto éramos los primeros de la lista. En aquel entonces, aún ahí, mi cabeza valía $4 millones en esas circunstancias. Es verdad que hay que aclarar que ya no los están pagando para que nadie se haga ilusiones. Que le pidieron a amigos tuyos que te envenenaran, ¿no? Sí, de hecho a 2 amigos míos los secuestran y les dicen que la única posibilidad de recuperar su libertad es si se comprometen a envenenarme, porque sabían que eran las únicas personas que yo estaría dispuesto a recibir en esas condiciones de seguridad. Y ambos aceptaron, obviamente, para lograr zafar de esa realidad, pero cuando llegan a mí, me avisan que su misión era envenenarme y que no sabían qué hacer para que no los mataran a ellos ni a sus familias. De hecho, a uno de ellos, a un tío, se lo quemaron vivo. ¡Ay, qué horror, por favor! Porque nunca accedió a esa demanda, ¿no?, de matarme. ¿Cómo fue? Contame cuando llegaste a Colombia, en qué condiciones conseguiste esta entrevista y qué sentiste cuando estuviste con ellos. ¿Cómo se consiguió la entrevista? No lo sé. Estábamos haciendo memoria con Chiche Helblum y me dice, bueno, vas a hacer a la familia de Pablo Escobar Gaviria. Y casi me cuesta mi trabajo, porque según ellos, yo había sido demasiado condescendiente en la nota con ellos y que tenía que haber sido mucho más agresiva. La verdad es que yo los encontré a ellos en un contexto espantoso de vida, espantoso. Corregime si en algo me equivocó, Sebastián o Pablo. Gracias. Me sale más decirte Pablo. Ustedes vivían en un piso del Tequendama, rodeados de ametralladoras. Yo creo que estaban, según me habían dicho a mí, estaban ahí todos los servicios secretos que había como cuatro diferentes servicios de seguridad. Fue la única vez, la vez en mi vida que yo sentí que podía salir muerta de una nota. De hecho, esa noche dormí, como en las películas, con una silla trancada en el hotel donde dormí y yo abajo de la cama. Cuando salíamos, que esto vos no lo sabés, yo me encuentro al que era teóricamente el jefe de la guardia, con la bragueta abierta, los pantalones medio caídos y completamente borracho, con una ametralladora. Era teóricamente el jefe, el que tenía además nuestros documentos. Entonces le pido nuestro documento y me dice, no se lo damos. ¿Viste? Y te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Entonces la sensación era, todo era tremendo porque es cierto lo que él decía, la vida de ellos tenía un precio y era un precio altísimo. La otra sensación que tuve es que en realidad lo que hicieron fue matar a Pablo Escobar Gaviria para que quedara el cartel de Cali y abrir los carteles de México. O sea, el tema no era matar a Pablo Escobar Gaviria porque Pablo Escobar Gaviria era narcotraficante, asesino, mafioso y todo lo que vos quieras poner. Sino lo que era un negocio que él no estaba permitiendo que se desarrollara, que era el dueño de ese negocio gigantesco, y lo que después se abrió fueron todos los carteles mexicanos. ¿Es así? Bueno, fue una consecuencia directa de la muerte de mi padre. Comienza el auge de los carteles mexicanos por esa gran guerra que claramente los propios norteamericanos le proponen, de alguna manera intervienen para que nos terminemos matando. En uno de los capítulos de Pablo Escobar Infraganti hablo con William Rodríguez, que es uno de los hijos del cartel de Cali, de Miguel Rodríguez, y él dice, le seguimos el juego a los Estados Unidos, comenzamos a matarnos entre nosotros los carteles y les hicimos un favor porque terminamos disminuyendo nuestro poder
al enfrentar mutuamente nuestras organizaciones. Y otra cosa que me acuerdo que me llamó mucho la atención, Rodríguez Orejuela era el otro cartel, ¿verdad? Sí. Bueno, está vivo, todavía está preso, sí, ¿no? Siguen presos en Estados Unidos. Su hija, su padrino, era el que era el jefe de la CIDE, la AFI nuestra. O sea, fíjate vos cómo todo en Colombia, todo estaba en connivencia, todo absolutamente. O sea, eso que vos decís que el narcotráfico no puede avanzar si hay una decisión política para que no lo haga, es absolutamente así. Bueno, yo cuando quería tener algún acercamiento con el cartel de Cali, no iba a un lugar extraño. Iba a una de las oficinas de la Fiscalía General de la Nación. Yo sabía cuál puerta tenía que tocar porque ahí atendían ellos. Y qué importante era para ellos que vos desaparecieras del negocio, ¿no? La promesa de que no te dedicaras a eso, porque bueno, obviamente los planes eran otros. Sí, que también, de nuevo, yo voy a que me maten porque la verdad no estaba dispuesto a seguir huyendo por los pecados que no había cometido y prefería cortar de una vez con esa persecución. Y terminan ellos dándome la oportunidad de vivir, hasta tratándome mucho mejor que lo que me trató mi familia paterna. Y me dicen, bueno, te dejamos vivir, pero te vamos a condenar a ser pobre y no vas a poder ingresar en el mundo del narcotráfico. Mi respuesta fue, yo no me voy a meter en el narcotráfico porque sé que ese dinero es maldito. Y ahí sí casi me matan, no les gustó para nada la respuesta. Pero yo tenía esa sensación porque, claro, esa gran riqueza que teníamos realmente terminó sirviendo para nada. Yo aguanté hambre físicamente con mi padre. Teníamos $4 millones en efectivo, pero no teníamos la libertad para ir a la esquina a comprar pan. Entonces, evidentemente, viví la historia no desde el lado glamoroso. Lo que estás contando es literal, estaban escondidos, rodeados de fajos de dinero y no podían salir porque estaban rodeados. Una semana aguantando hambre en una guarida porque teníamos, como te digo, la plata para comprar el supermercado completo, pero no la libertad para ir por el pan. Y vos decís también en Infraganti, creo, en el libro, que tu abuela de alguna manera te sugirió, o Roberto, tu tío, que hablaras en contra de Fujimori y Montesinos, ¿verdad?, para conseguir la visa. Bueno, no solamente Editorial Planeta es una gran editorial, sino que la DEA también patrocina muchísimos libros con un contenido, con una agenda política para destruir determinados gobiernos. Yo no tengo visa norteamericana porque me negué a mentir sobre el gobierno de Fujimori y de Vladimiro Montesinos, donde ellos me indicaban que tenía que escribir un libro y publicarlo. No interesaba el contenido, siempre y cuando 2 párrafos, en uno de ellos sostenía yo que había escuchado una llamada telefónica de mi padre con Fujimori, agradeciéndole por haberle dado $1 millón para su campaña, y que veía con frecuencia a Vladimiro Montesinos descender de las avionetas que aterrizaban en la hacienda Nápoles. A cambio de eso me prometían 4 visas y lavarme dinero para llevarnos a Estados Unidos. No tengo visa porque no accedí a participar en esos complots, por eso mis libros no tienen agenda política, y también me ofrecieron lo mismo por los Castro en Cuba. Tampoco tengo visa por eso, y ahora con este libro pues ya definitivamente renuncio. ¿Sentís miedo todavía? Ya que hagan lo que quieran. Realmente, por supuesto que uno cuando es padre se preocupa un poco más, cuando no tienes un afecto tan grande como un hijo, pero mi compromiso es con la verdad y aquí todos tenemos que responder por ella, ¿no? ¿Pero estás atento? Digamos que te quedó el vicio de estar atento a quien se acerca, a quien te llama. El que quiera hacer algo no tiene que esforzarse mucho. ¿Cómo fue la llegada a la Argentina? ¿Cómo llegaste a la Argentina? Bueno, nosotros teníamos un acuerdo con el gobierno de Mozambique, no con el de Argentina. Llegamos hasta Mozambique, hicimos un día de tránsito por la República Argentina y en ese interín nos dieron en el pasaporte lo que le dan a todos los turistas, que es el permiso de estadía por 3 meses. Seguimos camino a Mozambique y cuando llegamos nos encontramos con un país completamente en la miseria. Venía de una guerra civil de 23 años, no había ni siquiera comida en los supermercados, no habían universidades, no había futuro para nadie, ni menos para nosotros. Eso nos obliga a tomar la decisión de huir de Mozambique y recalamos en Brasil. Visitamos San Pablo, visitamos Río. La barrera idiomática nos parecía complicada para adaptarnos y recordamos que nos habían puesto en el sello del pasaporte 3 meses de visado de turistas para la Argentina. Y dijimos, vamos a Argentina, por lo menos tendremos 3 meses para pensar qué será nuestras vidas. 3 meses era una eternidad para alguien que tenía los minutos contados.
Con lo cual eso hicimos y hace 22 años que estamos. ¿Cómo lograron quedarse? ¿Cómo lograron que les extendieran ese tiempo? ¿Sabían bueno, que nadie eran sabía ustedes? quiénes éramos porque Ajá. teníamos una nueva identidad, no se había hecho pública, ese había sido el compromiso del gobierno de Colombia y de la O Fiscalía. sea, ustedes cambian la identidad antes de salir de Colombia. Legalmente, antes, y cualquier colombiano lo puede hacer. O sea, que por vos escritura ingresás pública. a la Argentina como Sebastián Marroquín. Exactamente, como Sebastián, y así comienza, se vencen los 3 primeros meses y comenzamos a ir a Colonia de viaje para renovar esas entradas y volvíamos a obtener esos otros 3 meses, hasta que decidimos finalmente hacer el trámite en migraciones y hacer la cola como todos, y hasta que como unos 5 años después logramos obtener la residencia permanente. ¿Cómo fue empezar a ser una persona normal? Pues fue raro, ¿no? Porque siempre tenías un montón de guardaespaldas cuidándote, no tenías un verdadero contacto con el exterior por más de que salías a la calle. Aquí me encontré con la particularidad que pareciera pues sin importancia, pero me daba hasta miedo ir a comprarme una hamburguesa, porque nunca había interactuado con la gente. Siempre la hamburguesa llegaba a mi mesa y no sabía ni quién la pagaba, pero ahí estaba. Siempre había alguien atendiéndome. Entonces chocarme con el exterior fue difícil, pero finalmente pues hoy agradezco mucho esos 5 años que pude vivir como un NN, como un ciudadano más en Argentina, totalmente tranquilo. ¿Y cuándo dejas de vivir como un NN? ¿Qué fue lo que pasa en la vida de ustedes que hace que de golpe tengas que revelar tu verdadera identidad? Bueno, eso se lo debemos a Juan Carlos Zacarías, un contador que decidió extorsionarnos y robarnos. Se había enterado de nuestra verdadera identidad y comenzó a presionarnos sistemáticamente hasta que ya en un punto se nos había robado un dinero y nosotros elegimos ir a la justicia argentina a denunciar la totalidad de estos hechos e incluso a poner en conocimiento de los jueces que llevaban esas causas quiénes éramos nosotros. Les acercamos nuestros cambios de identidad porque no teníamos esa pretensión. Lo que pasa es que es como si a ti te roban la cartera cuando sales de aquí, vas a la comisaría a hacer la denuncia y te dejan presa. Terminaban presos. Por dejarte robar la cartera. Entonces es exactamente lo que nos pasó a nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvieron presos ahí? A mi madre le quitaron casi 2 años de su vida, yo estuve poco tiempo, 2 meses aproximadamente. ¿Y cómo lograron zafar de esa situación? 7 años de procesos judiciales, pericias contables, hasta que la Suprema Corte de Justicia Argentina vio que evidentemente lo único que teníamos de malo era el apellido de mi padre. Pero ¿Y de qué vivían? ¿Y de qué viven, Sebastián? Hay mucha gente que cree que todavía tienen dinero. Bueno, y hay mucha gente padre. que cree que todas estas series y novelas sobre mi padre nos generan ingresos a nosotros, en absoluto. Yo no percibo nada por eso. Yo soy arquitecto, soy diseñador industrial, soy conferencista, ahora escritor. Nos rebuscamos la vida desde ese lugar. También cuando llegamos aquí, que habíamos llegado prácticamente con lo opuesto, sobrevivimos gracias a la ayuda de la familia materna, no de la paterna, porque obviamente la paterna estaba queriéndonos matar a toda costa y hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, decís. Yo creería que sí, porque no han cesado los ataques de manera reiterada. O sea, ¿lo siguen amenazando? Ya hay maneras muy sutiles de demostrar el odio de ellos hacia nosotros y están a la vista, ¿no? ¿Y de dónde viene ese odio? O sea, porque si se Es quedaron algo que con todo yo el siempre dinero... creo que me voy a morir con la misma pregunta, porque no puedo entender cómo una familia que si hoy se viste, si hoy sus hijos fueron a las universidades, si hoy le ponen nafta al automóvil, es de cuenta de Pablo Escobar. Y sin embargo, parece ser que yo creo que no me equivoco cuando digo que el buen agente de la familia era mi padre. Esa es tu frase. Hay un dato que vos contás con respecto a tu tío Roberto, que le secuestraron a su hijo, o sea, a tu primo. A Nicolás, sí. A Nicolás, en plena persecución tuya también, o sea que lo más evidente era que iba a aparecer muerto y sin embargo lo liberaron, o sea que vos crees que la colaboración de tu tío existió desde ese momento. Absolutamente, fíjate que los Pepes asesinaron a más de 3.000 personas en la búsqueda de mi padre y están los registros periodísticos de eso, las miles de personas que aparecieron con carteles escritos por los Pepes, torturados y de las maneras más horribles que te puedas imaginar, y evidentemente secuestran a mi primo Nicolás. Obviamente para mí la consecuencia lógica era que iba a aparecer exactamente con el mismo cartel, y no me puse muy triste porque obviamente lo quería, y finalmente a las 3 horas lo dejan ir y como si nada hubiera pasado.
La verdad que los Pepes asesinaron a 3.000. La única razón por la que no asesinaron a mi primo, que venían asesinando a decenas de familiares nuestros, era porque su papá estaba colaborando a entregar a su hermano menor. Evidentemente, no tengo duda de eso. Que Roberto, el hermano de Pablo Escobar, entregó a tu padre. Sí, aquel que se dice que lo quiso mucho, que lo quiere mucho y que todavía recibe a los turistas y les cobra por los abrazos y los saludos y las firmas en las fotos de mi padre. ¿Cómo es eso? Ellos Tienes el cuento de los narco tour, terminan todos en la casa de él y bueno, ves por las redes sociales sus fotos tomándose. ¿Él firma autógrafos? Sí, pero cobra pues por todas esas cosas. Qué contradicción tan grande, ¿no? Vive del supuesto amor que profesa por su hermano, pero en realidad es una persona que lo traicionó, lo entregó. Roberto tiene un nombre clave con el que se identifica ante la DEA y yo lo publico en mi primer libro, ¿no? Si vos decís que vas a acudir por ayuda con una clave que te da él, ¿no es cierto? Claro, yo en el desespero ante la muerte de mi padre, hay que recordar, a los 15 días que fallece mi padre, a Roberto le mandan un sobre, una carta bomba a la cárcel donde él estaba. Al abrirla le explotan las manos, lo deja prácticamente virtualmente ciego en ese momento, perdió un oído, el sentido del gusto, etcétera. Y yo lo visito en el hospital, evitamos que los médicos le sacaran los ojos, porque lo querían hacer, cae en manos de militares, obviamente querían hacer una carnicería con él, que nosotros impedimos, porque no teníamos mucho afecto por él y no hubiéramos permitido eso nunca. Y sin embargo, pues le pido en el desespero, cuando sale de la anestesia general, le digo, tío, nos van a matar, evidentemente seguimos nosotros, ya caíste vos, estás vivo de milagro, pues necesito salvarle la vida por lo menos a mi madre y a mi hermana, a mí yo estoy perdido. Y él me dice que anote un código y que me vaya a la embajada de Estados Unidos con ese código. Yo tomo nota, la verdad no me di cuenta, estaba en otro lado yo mentalmente, y puse el código en el vidrio de la portería de la embajada y a los 5 minutos estaba hablando con Joe Toff, el jefe de la DEA para Latinoamérica. Y me requisaron. ¿Cómo fue salir con tu novia? Voy a hablar de tu mujer, Ángeles. Ángeles es el nombre también, ¿no? que ella se lo cambió adquirió. También. ¿Cómo fue la decisión para ella de acompañarte? Tengo entendido que tuvo una charla con tu papá, vos no te querías ir sin ella. Hay toda una historia de amor detrás de todo esto. Totalmente, ¿no? Yo pues la defino como una kamikaze que se quiso subir a un avión que claramente iba a estrellarse. Por supuesto creo que el amor, el afecto ganó ante todas esas adversidades, pero hubo una etapa de la vida en la que prácticamente le tocó elegir a ella si quería seguir o no a mi lado, y es cuando se forman los Pepes, deciden ir a terminar con la totalidad de personas que tenían algún vínculo con nosotros, y por supuesto su postura la hacía ya más vulnerable en virtud de que para llegar a mi padre sabían que la mejor manera a través mío, y por supuesto para llegar a mí, mi novia era la persona indicada para capturarme, con lo cual se ponía en una posición muy delicada. Yo casi que ni le di opción y dije, te tienes que venir con nosotros si quieres vivir. Pero mi padre le dice, no, ella tiene la posibilidad de elegir si quiere estar o no con nosotros. Ella fue a responder de manera automática y mi padre le dice, medítalo esta noche y mañana me da la respuesta. Y bueno, y hace 26 años que estamos juntos. O sea que toda esa persecución, todo eso que ustedes vivieron, también lo viviste junto a ella, o claro, ella vino después. Ella también nos cuidó a nosotros muchísimo y puso su vida en riesgo decenas de veces, y la de su familia, por estar a nuestro lado. Claro, y la de su familia, porque ahí estaban todos en riesgo. ¿Su familia permanece allí o también vino a vivir? Permanece allá, permanece, sí. ¿Y cómo ha sido tu relación con el gobierno de Menem en su momento? En un momento corrió la versión inclusive que el atentado a Carlitos Jr. había tenido que ver con deudas con los carteles. Sí, es una señora que está chiflada, lamentablemente, porque parece ser que mi padre se levantó de la tumba para venir a matar al señor Carlos Menem Jr., cuando en realidad mi padre ya llevaba más de un año de muerto cuando falleció. Así que no tiene nada que ver. ¿Vos recordás, no, Diego? Sí, justamente. Para vender libros, no cerraban las fechas desde el primer momento. Había dicho que tenía que ver con un vuelto con el cartel de Medellín. Y bueno, todos sabemos que lo que le pasó a Carlos Menem Jr. al hijo fue un año después. Pablo Escobar muere en el 93. Exacto. O sea que no había posibilidad física, no había posibilidad material, como dice ahora Sebastián, de que Pablo Escobar hiciera nada, sobre todo porque, por la historia que nos acaba de relatar minuciosamente, se desbarata el cartel de Medellín con la muerte de Pablo Escobar. No es que queda en operaciones como ha pasado con otros carteles, con otras mafias, que muerto el líder, alguien que lo sucede y continúa con los negocios.
Aquí con la muerte de Escobar se desbarata absolutamente. Así que ya, digámoslo, causó mucho impacto en ese momento, obviamente, acá en Argentina, pero apenas empezaron a cotejar fechas, ya por supuesto se quedó desmentido producto de que no cerraban ni siquiera las fechas más elementales. Ahora, decime por favor que los servicios de inteligencia argentinos sí sabían quién eras, porque la verdad, vos decís, ando de Colonia a Buenos Aires a Colonia. Bueno, realmente sabes que no, y eso es una realidad. Hay cierta ingenuidad en algunos servicios de inteligencia porque nosotros incluso, y está el registro, puedes ir a fijarte en Interpol, están todas nuestras huellas, y nosotros con la nueva identidad fuimos, porque obviamente parte del trámite para obtener la residencia permanente es que tenés que demostrar que no tenés antecedentes penales y demás, y nosotros con la nueva identidad fuimos, por supuesto, muy temerosos de que ahí nos descubrirían, y fuimos a la oficina de Interpol en Buenos Aires, pusimos todas las huellas y nadie dijo, esta es la familia de Pablo, y nos entregaron el papel, ustedes no tienen antecedentes, que fue el que llevamos a Migraciones para posteriormente obtener esa residencia, ¿no? Lo curioso es que ahora sigue siendo más o menos parecido, ¿no? Sí. Después de tantos años. En el informe, en el primer informe que vimos, aparecía Popeye, que fue uno de los lugartenientes o cómplices de su padre más conocidos, hizo muy popular con la serie también, El Patán del Mal y demás. Y en algún momento Popeye dijo que usted había tenido alguna participación en alguno de los operativos cuando todavía su padre estaba vivo, que usted había tenido actividad dentro del cartel de Medellín. Yo creo que estás desinformado porque las recientes declaraciones de él dicen todo lo contrario. Entonces... Sí, claro, pero las dijo. Las dijo, usted dijo que eso no era cierto y luego Popeye declaró que no. Pero digo, en ese momento aparecieron esas declaraciones, digamos, ¿cómo fue su relación? En ningún momento usted tuvo nada que ver, digo, era chico, 16 años tenía, pero en ningún momento usted tuvo la posibilidad de trabajar o trabajó o participó de manera... Mi padre tenía un ejército de criminales a su servicio y sabía distinguir muy bien a sus soldados de su familia. ¿Y por qué Popeye en su momento dijo eso? Digamos, más allá de la desmentida posterior. Porque la policía de Colombia estaba bastante molesta y celosa de que yo ahora, hijo de Pablo Escobar, apareciera pidiéndole perdón a las víctimas de mi padre de una manera respetuosa, y les molestaba mucho la idea de que yo me convirtiera en héroe. Entonces dijeron, vamos a destruirlo a como dé lugar, y le pagaron 50.000 a un fulano para que hable. Mentiras, porque los testimonios de este muchacho, tú lo ves y dices, no, es que él estuvo en tal lado, hizo tal cosa. Y a los periodistas se les olvida verificar la información, como en el caso de Menem Jr., y le dan sí, eso fue, así fue, así fue, cuando en realidad este señor ya lleva 3 meses en una cárcel de máxima seguridad y su testimonio dice que me vio. Es decir, que salía todos los días de la cárcel, o cómo funcionan las cárceles de máxima seguridad en Colombia. Así que creo que esta persona pues tiene una popularidad que se la debe a los medios y no a su verdadero papel al interior del cartel. Otra de las cosas que dijo Popeye es que García Márquez, el propio García Márquez, era un nexo entre Pablo Escobar y el gobierno de Cuba. De pronto podremos verlo con visa dentro de poco, gracias a ese favor. Es una mentira más. También es mentira. ¿Cuál era el rol de Popeye dentro de lo que era el ejército de tu padre? Pues mira, yo creo que se le está dando un protagonismo que evidentemente no lo tuvo. Él empezó como chofer y nunca fue jefe de sicarios. Mi padre tenía decenas de jefes de sicarios y yo los conocía a todos porque me crié con ellos. Todos ellos fueron mis niñeras, con lo cual... pues al mundo se le contará una historia, pero a mí no me pueden contar también la misma. Un poco las series, ¿no? Creo que en El Patrón del Mal sí, él tiene un protagonismo. El Patrón del Mal tiene un rol muy importante. ¿Qué opinas de las series? ¿La viste entera? Sí, las vi todas. Yo no me opongo a que se cuenten historias de las relacionadas con mi padre y el narcotráfico. A lo que sí me opongo es a esa versión glorificada y glamorizada del narcotraficante, que no tiene nada que ver con las lecciones de vida que se deben transmitir, y que creo que claramente mis 2 libros y el documental transmiten. Yo siempre digo que si alguien lee mis libros o ve el documental y le quedan ganas de ser Pablo Escobar, entonces yo hice el peor trabajo de todos y no supe verdaderamente comunicar que estas historias es para que nos queden como referencia, pero nunca con la intención de buscar e invitar a los demás a que las imiten. Yo soy quien más tuve la posibilidad de convertirme en Pablo Escobar 2.0, y de hecho hay más de 700 páginas de razones por las cuales no lo hice, porque estoy convencido de que es una vida que no tiene ningún futuro, porque no conozco ningún narcotraficante jubilado
y el resto están en la cárcel o están muertos. Tu padre, Sebastián, porque siempre que se discute o se debate sobre inseguridad, sobre narcotráfico, sobre delitos gravísimos, se discute sobre la pena de muerte, ¿no? ¿Usted cree que su padre merecía la muerte como final? Yo creo que todos al final tenemos fecha de vencimiento como el yogur, así que tarde o temprano, como caigas o no, él se la buscó. De hecho, murió a los 44 años, un tipo demasiado joven para toda la historia que hizo. Estamos hablando de él como si hubiese muerto a los 80, ¿no? 44 años. ¿Cuántos años tenés vos, Sebastián? Voy a cumplir 40 en unos días. ¿Tu viejo no pensó en el día después de su muerte para ustedes? Perdóname. ¿Tu papá no pensó en el día después de su muerte para ustedes en el sentido de dejar algo escrito, de dejar mucha plata en algún lado donde no se supiera? Y esa fue mi pregunta. Pero vinieron con una pistola y nos la ponen en la cabeza y te dicen venimos a negociar. Te voy a dar un ejemplo. Yo una vez me invitaron a un conocido country en la década del 90 por la zona de Luján y me decían, ahí está la familia Escobar. La Pradera. Pradera. Sí. ¿Era de ustedes? Sí, ahí estuvimos. Costaba plata eso. Claro, pregúntale a la corte, le demostramos cada dólar. Ustedes dicen que eso ustedes lo pagaron con la ayuda de la familia materna. No, nosotros también trabajamos acá, ganamos dinero, o sea, no nos quedamos aquí esperando que nos pasaran sobres debajo de la puerta. Eso ya está ampliamente discutido, no había ningún ánimo absolutorio en la autoridad argentina y hay que recordar que el último fiscal, Aguilar, termina acusando a muchos miembros de la justicia federal de privación ilegítima de la libertad, hacia mi madre, hacia mí, abuso de poder y un gran entramado de corrupción del cual nunca se hizo investigación alguna, pero acá hubo comisarios involucrados, jueces federales como el doctor Cavallo, que estaban metidos en eso, pero armando una causa que no tenía nada de verdad, que lo único cierto era nuestro parentesco con mi padre. En el tema de tener esto de que tu papá que dijo, a los 30 años si no tengo $1 millón me mato. Eso da la idea de un tipo muy ambicioso. Totalmente. Pero no de que sea un violento que va a matar gente. ¿Vos tenés idea cuándo le hizo el clic y dijo, bueno, si tengo que matar para llegar a eso también lo hago? Era naturalmente un tipo violento de origen, porque lo que contás, ayudaba en la escuela, tenía... No era violento. Por supuesto que decir que Pablo Escobar no era violento hoy es como parece un chiste. Sí. Pero evidentemente, de manera cronológica, su vida, sus acciones muestran a otro tipo de persona con ciertas sensibilidades para los más necesitados, para él mismo claramente definido como un hombre supremamente ambicioso que está dispuesto a romper cualquier límite con tal de obtener lo que quería para él. ¿La muerte está desde el inicio del negocio? ¿Empieza con muertes? ¿O hay un momento que no, de hecho no, él primero empieza robándole frutas al de la frutería de la esquina, después roba lápidas, después roba automóviles, bicicletas también, las pintaba a otro color y tenía alquiler de bicicletas, alquilaba revistas, en esa época él alquilaba revistas, le decía a los chicos del barrio que le roben a sus padres las revistas para él después alquilarlas y él les pagaba a los chicos por eso. Entonces fue un gran rebuscador en ese punto, pero después de que ingresa a dominar el tema del contrabando de electrodomésticos, que es donde él se inicia, trabajando para lo que él definió su único patrón, que fue Alberto Prieto, y ahí aprende, digamos, el oficio del soborno permanente a la policía para que la policía permitiera el paso de todos estos camiones para generar este negocio del contrabando de electrodomésticos. Entiende rápidamente que había un nicho. El amor tiene que ser otro, porque si nosotros todos amamos de esta forma, el mundo arriesgamos a los que más queremos. Exactamente. Entonces, ¿cómo haces para explicarle a ese hijo tuyo y cómo haces para quedarte con un poco de amor ante todo esto? Para mí es fácil hacerlo porque sentí ese amor, lo viví. De pronto, si hubieras estado algunos días con nosotros compartiendo con mi padre, quizá entenderías un poco mejor por qué aún a pesar de todas estas historias y de toda esta violencia, yo elegiría 1000 veces al mismo padre. Ahora, ¿lo volverías a elegir? 1000 veces. ¿Por qué? Te invito a leer los 2 libros y encontrar las razones por las cuales. Porque me dio amor y porque me dio todo lo mejor que él tenía. Obviamente, por fuera de casa, cruzando el umbral, los valores con los que me crió, con los que me inculcó, no los practicaba por fuera de casa, yo eso lo tengo claro. Pero dentro de la casa era otra persona para mí. Y esa fue la persona lo que pasa es que no con la que yo elegí otra cosa quedarme. tampoco. Lo que Silvia
te quiere decir es que no conociste otro tipo de amor, conociste eso que él te presentó, pero si los puso tan en riesgo hasta el día de hoy, sentir que te pueden matar, ¿cuál era el amor? Igual, la verdad que si quieren lo discutimos, pero el amor por mi padre no es negociable. Eso es lo que te está planteando ella. Bueno, pero ha pasado, no, vale que el afecto no lo puede. Disculpame, Fernando. Sí, no, obviamente que no te vamos a discutir lo que vos sentís sobre tu padre. Lo que te está diciendo es que puso en riesgo a toda tu familia. Consecuencias de sus acciones, de sus decisiones. Por supuesto, no contemplaba lo que pasaría en el futuro y algunas sí estaban dentro de su control. Digo, vos eras chico, tu mamá que era adulta, ¿no combatía eso permanentemente? Todo el tiempo, nos van a matar todo el tiempo. Su rol número uno, el rol número uno de mi madre era confrontar y enfrentar a mi papá para evitar que nos llevara a donde nos llevó. Ahora, obviamente no lo pudo lograr. No lo lograba. ¿Tu hermana siente lo mismo por tu papá? De ella no hablo. Siente un gran afecto por su padre, pero soy muy respetuoso de su derecho a la intimidad. Ahora, es curioso, ¿no? Porque, digo, cuando uno bucea un poco en la historia, o sea, tu hermana, hay miles de anécdotas con tu hermana. De hecho, una Navidad se le antojó que quería un unicornio y tu papá le consiguió un caballo blanco y le hicieron poner un cuerno de vaca, ¿no es cierto? Y ponerle alas para transformarlo en un unicornio. O ¿Es sea, verdad eso? ¿Ese es un mito? Eso es parte del mito y del mentiroso que porque pusieron ahora ustedes en la pantalla, eso lo que cuenta, habla cosas que no son ciertas. Claro, ponele, hay un hombre libro, que quería hay un los hombre animales como mi padre, ¿te imaginas haciéndole eso, semejante brutalidad a un caballo? No creo. ¿Y por qué? A ver, yo hablé también hoy Era de papel el con cuerno. Juan Carlos Zacarías. Ah, o sea, perdón, el cuerno existió, o sea, el unicornio lo fabricó, pero okay. Claro, lo que dice este libro, que es un libro que escribió un periodista que estuvo viviendo con ustedes, ¿no es cierto?, un tiempo. Y que nunca nos conoció. Bueno, él lo que cuenta en ese libro justamente son, o sea, como que quería hablar, o sea, escribir la historia de tu hermana, cuenta que tu hermana era una persona muy triste y que justamente tuvo intentos de suicidio. Nunca la vio, nunca le hablamos de ella, nunca se la cruzó, nunca se tomó un café. Pero bueno, es como que yo mañana publique un libro sobre tu vida y diga todas estas cosas, me las invente. Seguro que me van a... Yo hablé hoy, Juan Pablo, con Juan Carlos Zacarías. Juan Carlos Zacarías es el contador que bueno, que vos, digamos, le echás la culpa de que ustedes terminaron presos por culpa... No, yo no le echo la culpa, yo tengo las grabaciones. Bueno, él lo que dice, él dice que no es así, obviamente. Yo quería saber su percepción porque él nunca habló públicamente. Entonces quería preguntarle cómo veía él esta situación. Él dice que está libre, que por algo está libre, que él nunca supo que ustedes eran la familia Escobar. Te digo lo que él dice, ¿no es cierto? Vos me dirás a ver qué, o sea, lo que pensás al respecto, pero él dice eso, que él no sabía y que ustedes todo el tiempo lo engañaron. Sí, pobrecito. ¿Cómo fue realmente? Está a la vista, chicos. Si quieres, te traigo las grabaciones y lo escucharás extorsionándonos, presionándonos. Yo no tengo nada que aclarar al respecto. ¿Y por qué está absuelto él? Porque la justicia es bien particular en estas decisiones. Imagínate, por la misma razón que voy yo a denunciarlo y me dejan preso a mí. Sebastián, igual es curioso como planteas esa contradicción permanente de un padre amoroso con los animales, pero que llevó a Colombia el baño de sangre más terrible que haya tenido en su historia. Digo, es interesante tu amor por la imagen del padre hombre, pero el mismo que luego cerraba la puerta y mandaba a matar a ministros. Digo, ¿cómo vos pudiste rehabilitarte y entender qué era lo bueno y lo malo? Porque es una locura permanente en la que vivías para tener este mensaje que tenés hoy. Claro, mira, yo tengo que convivir con esa realidad. Es absolutamente cierto que Pablo Escobar fue un hombre muy malo y es absolutamente cierto que fue un hombre muy bueno. Las dos son realidades con las que yo tengo que convivir. Una parte de la sociedad lo odia y tiene legítimos motivos para hacerlo por todo el daño que causó y de hecho me he ocupado de acercarme con el mayor respeto a las víctimas para presentarles mi versión de los hechos y pedirles perdón por ese daño terrible que él les causó. De la misma manera que me reúno con gente que me dice no tenía nada, no tenía esperanzas y tu papá me pagó, me dio un taxi, pude trabajar, cuando vio que tuve un hijo me regaló otro taxi y hoy viven en Canadá y son profesionales y no son violentos y por supuesto que depende a quién le pregunte. Yo tengo que convivir con esa realidad. Me toca darle la razón al que me dice que era muy malo y me toca también darle la razón. ¿Cuáles fueron tus referentes? Digo, además de tu madre, ¿hubo algún otro hombre dentro de la familia que te inspirara por lo menos la línea media de esa locura? Claro, bueno, a mí me toca caminar en esa línea todo el tiempo, hacer ese equilibrio
entre el afecto hacia la figura del padre, el respeto por él. No te olvides que nos criamos todos en digamos, en un contexto que reza honrarás padre y madre, ¿no? Con ciertos valores y demás, y por supuesto que yo no puedo, por más que lo intenten, no voy a lograr odiar a mi padre. Por supuesto que tenía muy claro la violencia que ejercía, es más, mucho más clara de lo que algunos se atreven a decir que la tenían, porque estaban muy lejos y ya se habían entregado hace rato y no estaban ni cerquita, porque el último año de mi padre la pasó solo, y el único que lo estaba cuidando era yo, y el único con el que hablaba era yo, y el único que puede mostrar cartas de quién era su verdadero amigo soy yo, y están hechas de puño y letra de mi padre, así que lo pude conocer mucho mejor de lo que cualquier otro de sus biógrafos no autorizado jura haberlo conocido. Sebastián, ¿él se arrepintió en algún momento de los crímenes contra Lara Bonilla y Galán? No, lamentablemente nunca había mi padre arrepentido de ninguna de sus acciones. Porque eso trajo tanta consecuencia, ¿no? En el documental se ve el reencuentro con los hijos de ellos y fue un momento muy fuerte para todos ustedes, ¿no? Digo, ellos perdieron a su padre siendo muy pequeños, son hoy personajes importantes de la política y bueno, fue una decisión tuya, ¿no? Acercarte a ellos. Sí, yo les escribo una carta en la que les pido abiertamente perdón por todo ese daño que mi padre les había causado. Paradójicamente yo escribo esa carta desde el exilio, es decir, el mismo lugar desde donde ellos vivieron toda su vida por culpa de mi propio padre. Yo también estoy viviendo ese exilio como una consecuencia del accionar de mi padre. Ahora, es mi elección personal amar o odiar a mi padre por esas realidades, y yo prefiero el amor. ¿Cómo te encontraste con todos los que fuiste mencionando, ¿no? Inclusive el hijo de los peores enemigos de tu padre, el hijo del jefe del cartel de Cali, también coincidía con vos en este mensaje de paz, ¿no? Como con estas nuevas generaciones. Totalmente, mira, he hablado con decenas de hijos de grandes capos y ninguno de ellos terminó involucrándose en las mismas actividades de su padre porque vivieron la misma historia que la mía, calcada. De hecho, muchos se han sentido identificados con la manera como yo he abordado estas historias, porque comprenden que al interior de estas familias también hubo afecto, también hubo muchas otras historias que contradicen hechos que se han publicado como absolutamente ciertos, y ninguno de ellos eligió el camino de sus padres. Esto es muy notable. Yo me crié entre bandidos y alguna vez le pregunté a ellos qué era lo mejor que habían aprendido de mi papá. Y su respuesta fue la manera como te quiere y como te educa. Y todos los hijos de esos bandidos que los conozco, ninguno eligió el camino de sus padres, porque recibieron amor. ¿Vos viste cómo mataban a alguien alguna vez? Yo creo que todos los colombianos alguna vez vimos algo así. Porque ¿disparaste tu arma alguna vez contra alguien? No, no fue necesario, tenía 15 escoltas. Y no tenía armas, de hecho. ¿Sabías disparar? ¿Él te enseñó a disparar? Sí, mi padre me enseñó en la hacienda, íbamos muy seguido a cazar liebres. Lo que pasa es que no lo hacíamos con las escopetas que tienen los abuelos en las haciendas. Obviamente mi padre tenía un arsenal. Claro. Me pregunto hasta dónde te protegía él, ¿no? Digo, de estas imágenes, cosas que quizás podían tener una consecuencia. Eras muy chico. Todavía no podías decidir que... Bueno, imagínate, yo no sé, pero él a los 7 años me dice, soy un bandido y es a lo que me dedico, de ahí para adelante. Es difícil, ¿no? O yo que hoy soy padre, si fuese bandido, no sé si se lo diría a mi hijo con esa frontalidad. Quizás sí, porque me parece que es la persona que más debo de respetar y a la que menos le debo de mentir, ¿no? ¿Era estricto con ustedes? ¿Era un padre de poner límites o era más bien? Sí, le molestaba, no era un tipo regañón, ni grosero, ni vulgar, nunca decía malas palabras, pero sabía quitarte lo que te gustaba para darte una lección, ¿no? Tenía autoridad, esa autoridad que obviamente ejercía sí, con todo pero el resto. no con esa violencia con la que se lo representa o caracteriza por ahí. ¿Qué opinas de las series? Cuando viste El Patrón del Mal, ¿encontraste cosas realmente parecidas? ¿Cuánto hay de verdad? No, pues es que El Patrón del Mal es la peor de todas, claramente, porque empezando que muestra una policía súper cariñosa en los interrogatorios, y nos hubiese encantado que de verdad la violencia habría sido del 10% si la autoridad no se hacía cómplice de otros carteles para derrocar al de mi padre, ¿no? Entonces, el problema con estas violaciones de los derechos humanos, que se tapan claramente en El Patrón del Mal, porque es una serie creada
por el establecimiento colombiano, a la que le es muy cómodo señalar a mi padre como el único culpable. Entonces, por supuesto que, claro, muestran a él con todas sus acciones, que no las voy a discutir, que evidentemente ya sabemos que fue un hombre muy malo, pero claramente omiten a propósito todas las relaciones que él tenía con estas otras mafias al interior del Estado, ¿no? Es claro que mi padre era el hombre más buscado del mundo, y yo me asustaba porque veía entrar una patrulla de policía en su oficina, y el papá, viene la policía, y me decía, no, tranquilo, viene a cobrar el sueldo. Y el documental Impunity, hay un documental que habla justamente de cómo le van quitando las tierras luego de la muerte de Pablo Escobar a los colombianos, los parapoliciales, los paramilitares, en asociación con empresarios de Colombia. Totalmente, sí, miles de hectáreas y de familias asesinadas por la toma de esas tierras. Parte de esa repartija, ahí caímos nosotros. Tuvimos la suerte de que entregamos todo a tiempo para que no nos mataran y nos respetaron la vida. Pero es una realidad que de hecho sigue vigente hoy en día con el tema de las tierras y demás. Hay violencia de por medio de personas que se quieren apoderar, y la empresa privada está muy vinculada lamentablemente a estos temas. Hay una cosa que debo de hacer una reflexión. En Colombia siempre se ha hablado de la FARC política, que es esta relación de la guerrilla y la política, la parapolítica, que es del otro lado de la extrema derecha, pero nunca hemos escuchado hablar de la pablopolítica. ¿Por qué? Pues porque claramente mejor dejarlo a él quieto, es el único culpable, y que no nos pregunten al resto. Sí, resulta mucho más cómodo. Y el patrón del mal hace una gran labor propagandística en ese sentido, de afincar, de arraigar una historia que no es cierta, que por supuesto no le quiero quitar la responsabilidad a mi padre en sus actos violentos, pero mi padre fue quien fue también gracias a los corruptos en Colombia. No nos olvidemos que él fue la persona que puso la primera aseguradora de riesgo en el mundo del narcotráfico, que garantizaba el 100% del éxito de todas las operaciones de narcotráfico que se realizaran a través de su oficina, con lo cual yo digo, si yo doy esa garantía es porque tengo que estar muy seguro de que toda la droga que envíe va a llegar a destino, como de hecho lo hacía, y era por eso que veías desfilar a políticos, policías, militares, cantantes, deportistas y toda la sociedad colombiana deseosa de entregarle 15, 10, 20, 50 mil dólares a Pablo Escobar para que a los 15 días les devolviera el 300% de la rentabilidad en dólares. Hay muchos artistas, ¿no?, que se mencionan como supuestos socios internacionales. Bueno, Frank Sinatra dicen que distribuía mejor que lo que cantaba. Qué bárbaro, ¿no? O sea que distribuía muy bien. Como supuesto socio. Sí, perdón. La historia de tu padre quizás una de las historias más conocidas en todo el mundo entero, y sobre todo con lo que te preguntaba Mariana de las series, se hizo como más popular en los últimos tiempos. Yo te quiero preguntar algo que por ahí no se muestra tanto en las series, que es cuál era el costado más vulnerable de tu papá. Eso que lo hacía débil, eso que lo hacía chiquito, digamos, ¿no? Que solamente podés saberlo vos y tal vez tu mamá y la familia. ¿Cuál era la parte que lo quebraba? Bueno, yo creo que realmente lo único que a él lo afectaba era cuando nos atacaban a nosotros directamente. Eso era lo único que lo ponía fuera de lugar, ¿no? Y alguna vez, debo decir, veíamos noticias que le quemaron 20 propiedades, que le secuestraron 10 aviones, helicópteros, que le quemaron su colección de automóviles antiguos, y no lo veías afectado. ¿Y lo viste llorar alguna vez a tu papá? Lo vi llorar 3 meses antes de que nos separáramos, y que fue la última vez, de hecho, que lo vi con vida, cuando nos sometimos a la llamada protección. ¿O por esto mismo?